Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y ya estamos en contacto con Jorge Garicoche, economista, para hablar acerca del poder adquisitivo de los asalariados frente a la inflación. Esto que finalmente es el resultado de una serie de factores que afectan a nuestra economía y que también nuevamente significa todo un desafío para los distintos sectores de nuestra sociedad. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Edgar? Un gusto compartir contigo y con toda la teleaudiencia de Canal Pro. Jorge, tenemos una situación bastante particular sumado a lo que ya se venía arrastrando, este proceso de recuperación económica. Hoy nuevamente distintos sectores tratan de lograr encontrar una fórmula para tratar de reactivar la economía y acompañar este crecimiento justamente, pero hay una realidad que golpea duramente al bolsillo de la ciudadanía y principalmente de los asalariados, que es el poder adquisitivo. Y esto, ¿cómo se podría entender dentro de esta situación frente a una situación real que es la inflación que se da como consecuencia de ciertos factores? Asimismo, Edgar, en realidad esto golpea a todos, asalariados, cuentapropistas, empresas, a todos los agentes económicos, ¿verdad? Una situación que se está dando a nivel global y que afecta muchísimo a países como los nuestros, dado que mucha de la presión que tiene el componente de alimentos o vestimentas y movilidad en los gastos tiene tiene mucha incidencia eso en los gastos del bolsillo, ¿verdad? Y acá justamente dos de estos factores son los que más subieron, ¿verdad? Los alimentos y la movilidad, dado el alza de los precios del combustible. Entonces hay una resta de poder adquisitivo como consecuencia de estos niveles inflacionarios. Esto hay que decirlo también, es de que finalmente nosotros vemos un número macro, un número agregado, donde decimos, bueno, la variación interanual de la inflación es del 9%, pero hay que poner en contexto de que eso no necesariamente es 9% para muchos estratos sociales, para algunos mucho más, para personas donde el grupo de alimentos o el grupo de movilidad representa mucho de toda la porción del gasto que tienen mensualmente, eso termina siendo una presión inflacionaria mucho más alta. Entonces, el impacto que se siente en el bolsillo es bastante considerable. Ante esta situación, ¿se podría considerar esta evaluación que hoy día es un reclamo de un sector específicamente en lo que hace a un posible ajuste? ¿Se debería de tener en cuenta esto o esto, digamos, se debería descartar ya que muchos expertos también hablan y coinciden en que esto es una situación, digamos, estacional y de que luego cuando se vuelva a la normalidad podría significar, digamos, un impacto también en los sectores que hoy día generan mano de obra? Sí, es un buen punto el que comentás porque creo que hay varios aspectos a analizar ahí. En primer lugar, me parece que la normativa actual que rige en Paraguay respecto a lo que son los ajustes y compensaciones del salario, eh, han tratado de dar un poco de previsibilidad a los cambios que justamente existen en los procesos de variación de precios. Y en ese sentido, uno generalmente, cualquier actor económico está ya pendiente de qué suceda en junio, julio, como para hacer los ajustes necesarios. Hay que, por supuesto, mencionar de que la ley, si bien dice que no necesariamente en esas fechas hay que hacer los ajustes, que en caso de haber necesidad, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos puede reunirse y tomar decisiones. Acá es un poco donde entra esta situación, Edgar, porque uno leía y veía a través de ustedes, los medios, de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos está próximo a reunirse y ver qué acciones tomar. Eh, Poniéndonos en la situación de los trabajadores, claramente el reclamo es justo, el reclamo es certero y uno tendría que decir de que sí, es necesario esa compensación del poder adquisitivo. La cuestión es la siguiente, ¿cuántos son los asalariados en Paraguay? Y cuántos de ellos a su vez pertenecen a un sector formal y
ahí es donde nos encontramos con que lastimosamente el mercado laboral sigue siendo precario, sigue siendo caracterizado por una informalidad muy alta. Entonces, ese beneficio de compensación no termina llegando a todos y termina generando presión a un par de empresas que se encuentran dentro del circuito de la economía formal. Así que ahí un poco entra esas negociaciones de decir, ok, por un lado tenemos una normativa que nos permite alzar esto, pero por otro lado, a los pocos que están haciendo bien, a los pocos que están intentando luchar con esta situación, le presionamos con un alza de costo, de gasto que termina siendo parte de la empresa. Hay que una negociación compleja y no solamente se trata de un factor productivo como son los talentos humanos. ¿Verdad? Yo particularmente creo de que esto es posible de ajustarlo, sin embargo, no podemos dejar de tocar otros elementos. ¿Verdad? No podemos dejar de considerar los elementos que muchos gremios vienen reclamando, como el tema del contrabando, porque de no ajustar esas cuestiones, ¿cómo vamos a estar exigiendo a nuestras empresas de que hagan uso de una normativa, pero por otro lado se encuentran totalmente en un mercado donde la competencia está marcado por una desigualdad, por cuestiones de competencia desleal? Entonces, esos factores tienen que ser también analizados sobre la mesa a la hora de tomar este tipo de decisiones. Ahora, ¿existe tal vez alguna fórmula que permita de que el poder adquisitivo acompañe la inflación sin tener que esto significar un descalabro dentro de la economía? En atención también a lo que mencionaba, que muchas veces cuando hablamos de ajustes, finalmente aumenta la brecha y hace que esto afecte directamente a los que no forman parte del sector formal. Bueno, la fórmula en la que tenemos que comenzar a trabajar es en formalizar nuestra economía, ¿verdad? Como te mencionaba, si tomamos una decisión, si no la tomamos ahora, definitivamente seguro lo vamos a tomar en junio, julio, ¿verdad? Como es de esperarse según esta normativa, ¿verdad? Corresponde, la normativa es clara, y en su momento eso se va a tener que incorporar dentro de los ajustes esperados en la actividad económica. Pero como te mencionaba, ¿quiénes son los beneficiarios de esto? Hoy el 64 y 65% de nuestros trabajadores asalariados lo hacen en condiciones de informalidad. Eso no significa que no todos reciban el salario mínimo. Hay personas que aún estando en situaciones, en condiciones de informalidad laboral, reciben salario mínimo, pero que no necesariamente son sujetos a estas modificaciones, ¿verdad? No, y además no tienen todos los beneficios de trabajar en las condiciones formales. Esto, de vuelta, trasladado a las unidades económicas, a las empresas, a los negocios, al comercio, también es una presión importante en un contexto de alza de precios de insumos, en un contexto de alza de precios de factores logísticos, que termina golpeando y mucho a sus presupuestos, y más todavía cuando ellos hacen bien los deberes y el negocio de al lado no lo hace necesariamente. Es ahí un poco donde se explican ciertas diferencias de precios de productos, donde uno trabajando en condiciones de formalidad tiene un precio y el negocio de al lado que está trabajando en unas condiciones donde no se cumple todo lo que se debería cumplir. Uno de esos insumos es la cuestión laboral, termina dando la posibilidad, entre comillas, competitiva para ofrecer en el mercado un precio más bajo. Ese es el circuito que tenemos que romper, Edgar, porque si no, estamos haciendo los ajustes normativos tal cual hemos acordado como país, como sociedad, y nos ascribimos a una ley como la ley que establece los ajustes para el salario mínimo. Sin embargo, al no tener a todos los actores alineados en esa situación, hay desequilibrios que terminan impactando y mucho, y dentro de este círculo vicioso no todos pueden caminar en la misma dirección. Y al final terminamos complicando a aquellos que se encuentran dentro de ese circuito formal y hasta casi empujándolos a salir de esa situación. Ahora,
También es importante hablar del impacto que esto tiene, inclusive que llega al ahorro, porque también pierde el valor del ahorro cuando hablamos de las cifras que se presentan cuando hablamos de inflación, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿verdad? Como te mencionaba, la inflación que uno ve en los reportes del Banco Central del Paraguay y que sirven para hacer estos cálculos de los cuales estuvimos conversando, terminan siendo una representación global de la economía, una representación macro de los actores económicos, lo cual no significa que eso sea así en el bolsillo de cada uno. La proporción que uno destina a cada ítem de gastos es una decisión familiar, es una decisión empresarial, es una decisión que termina impactando dependiendo de las necesidades que uno tenga. Algunos gastarán mucho más en vivienda, otros gastarán mucho más en alimentación y otros gastarán mucho más en movilidad. En la medida que no tengamos tampoco en cuenta factores como estos, y me refiero concretamente a este último, como la movilidad, terminamos también, a pesar de la inflación, restando productividad del salario a nuestros trabajadores. Así que no es un insumo menor pensar en soluciones de movilidad para nuestros trabajadores. Sin duda, cada punto de inflación que hoy día se da a conocer tendrá un impacto en el bolsillo de los paraguayos. Esto tal vez nos anticipa una situación a la que nos vamos a enfrentar en los próximos meses y es por eso que se insiste nuevamente en ser cautelosos en los gastos hoy día, en evitar los gastos superfluos. A pesar de que también ocurre algo llamativo cuando se dan este tipo de situaciones, uno dice, bueno, finalmente, ¿qué hago? Ahorro, invierto, espero a que se den las mejores condiciones y también esperemos que esto mejore en cuanto a la previsibilidad de cierta forma, porque sabemos que esto es importante también para la dinámica económica. Sí, así mismo, y a eso también iba un poco con cortar este círculo vicioso. Finalmente uno se enfrenta a necesidades donde tiene que hacer adquisiciones, uno tiene que seguir comiendo, uno se tiene que seguir moviendo, justamente para producir uno necesita moverse, ¿no? Entonces, la economía va a seguir ese proceso de recuperación, va a intentar eh, seguir creciendo, va a intentar seguir produciendo. La cuestión es cuántos se suman a eso y cuántos se suman teniendo en cuenta las reglas. Ese es un poco el punto que yo quisiera dejar acá como mensaje central, Edgar. Yo creo que la ley es clara, la ley no hay que discutirla mucho, dado que fue un pacto social que hemos hecho y nos hemos suscrito a eso, por lo que deberíamos estar cumpliéndolo. Sin embargo, ¿cuántos son los que realmente se alinean a esas reglas y cuántos son los que realmente la están cumpliendo y cuántos son los que verdaderamente punto a punto van haciendo lo que dicen las normativas? Porque si no, algunos se suman a eso que vos decías, ese intento de recuperar la economía, pero otros, lejos de estar estirando el carro, nos están llevando hacia atrás y termina complicando incluso a aquellos que están tirando el carro para ir hacia adelante. Jorge, muchísimas gracias por este análisis. Valoramos tu tiempo y la predisposición de siempre conversar con nosotros. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Un gusto, estamos a las órdenes. Que tengan un buen día.